Amigas, bienvenidas al blog de lectura de Crimen y Castigo. Como ya os dije, mi propósito y mi objetivo de finales de este año y principios del siguiente es leerme todas las obras de Dostoyevsky. Hace un par de meses leímos Memorias del subsuelo, hicimos blog de lectura, pero hoy toca el gran aplazado que es Crimen y Castigo. Ya sabéis, si me seguís de hace unos años, que llevo teniendo este libro en mi estantería mínimo 3 años y llevo 3 años diciendo que lo quiero leer, pero siempre me daba pánico. Entonces yo lo que hice fue empezar con Noches Blancas, La Sumisa, Memorias del subsuelo, para poder adentrarme en Crimen y Castigo y después proseguir con Los hermanos Karamazov. Así que vais a estar acompañándome en este blog y análisis de lectura del libro, pero antes de empezar, obviamente, antes de leer un libro tenemos que conocer su contexto. Así que hablemos de Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky es un autor ruso del siglo XIX que vivió desde 1821 hasta 1881. Este autor vivió una vida muy intensa, que sí enfermedad, que sí pobreza, que sí adicción al juego, que sí una condena de muerte falsa. Y es que sí, amigas, Fyodor Dostoyevsky estuvo a punto de ser fusilado, pero en el último momento le conmutaron la pena y le tocó hacer trabajos forzados en Siberia. Pero obviamente, amigas, el haber estado a punto de ser fusilado te marca para toda la vida. Y esto lo vamos a ver reflejado en su obra. Vamos a ver muchísima reflexión sobre culpa, sobre sufrimiento, sobre fe, sobre el sentido de la vida, que es al final por lo que se caracteriza a Dostoyevsky. Ahora bien, ¿por qué es tan importante su obra? ¿Por qué es tan conocido mundialmente Dostoyevsky? Pues en definitiva es porque fue uno de los grandes padres de la novela psicológica. Y es que hay pocos autores que realmente entren en la mente de los personajes. Además de que explora temas universales como puede ser la culpa, la libertad, el mal, la redención, la fe, la desesperación, etc, etc, etc. Y para mí personalmente algo que hace que Dostoyevsky destaque entre el resto de autores es que no hace personajes buenos o malos, sino que todos los personajes son complejos, todos tienen muchísimos matices y los hace ver más humanos. Así que con esta breve introducción a Dostoyevsky y a su obra, en este vídeo vamos a estar leyendo Crimen y Castigo, en el que vamos a ver el crimen que comete un estudiante y los pensamientos de culpa, la moralidad que hay después de cometer un asesinato. Dicho esto, vamos a comenzar. Amigas, perdón, tengo por aquí la bata, pero bueno, mirad lo que acabo de venir de recoger. Por fin, después de 2 meses, con la estantería tal que así, estaban en stock por fin, o sea, llevan 2 meses sin stock en la Billy de 40 centímetros. Vamos a ordenar esta parte de aquí para que por fin la estantería se vea como una estantería. Es que mirad lo mona que está la estantería y de repente ¡pum! Terrible. Así que vamos a sacar primero los libros de aquí, los pongo encima de la cama y luego vemos cómo hacemos para colocarlos. Y ahora vamos a recolocar esta, sobre todo, que se ve fatal, con el resto. Así ha quedado de momento, más o menos organizado. He puesto todos los libros así más pequeñitos abajo. He tenido que poner libros atrás para que me queden los de delante más hueco para poner más libros. Y ahora parece que me entran bastantes más, así que no tengo que preocuparme por el espacio de momento. Y no os lo he dicho, pero tengo mesilla. Me llevo hace una semana o así y también me sirve para guardar cositas y eso, así que súper bien. Y para tener el libro, la lucecita que la quiero cambiar, pero aquí puedo dejar las cosas mejor. Voy a sentarme antes de la clase de francés a leer en el parque que hay al lado, que es buenísimo, la verdad. Y ese va a ser mi plan hasta que empiece las clases. Y luego me apetece irme a una café también a leer, porque hoy he leído bastante poco, he leído ahora en el metro,
pero quiero leer más o menos como 60 páginas al día para ir avanzando, así que vamos a leer un poquito. Después de paradita de lectura, a clase de francés, que está literalmente ahí, mi escuela. Amigas, ya he salido de clase y me voy directa a una de mis cafeterías favoritas que está por aquí también. Me estaré como media horita tomándome algo y leyendo, romantizando mi vida. Así que hace mucho que no salía yo sola a alguna cafetería a leer, tomarme algo y ya está. Así que tengo muchas ganas. Amigas, creo que ya va siendo hora de que hablemos de Crimen y Castigo, más concretamente del crimen. Quiero dividir mis speech entre el crimen y el castigo. Y bueno, una vez leído el crimen y un poco del castigo, he escrito reflexionando sobre el crimen, sobre el simbolismo, etc. Como ya sabéis, últimamente me encanta escribir sobre lo que me hace reflexionar los libros que voy leyendo, mis lecturas. He escrito por partes cosas de las que os quiero hablar en relación con el crimen, intentando no hacer spoilers, ¿vale? Porque sé que mucha gente os gusta ver blogs de lectura, pero no os encanta los spoilers. Voy a intentar hacer los menos spoilers, aunque sí que es verdad que este libro da igual realmente si te hacen spoiler, porque ya sabes que va a haber un crimen y ya sabes que va a haber un castigo, pero como vamos a enfocarnos más en el tema psicológico, filosófico, etcétera, creo que da igual si no te has leído el libro y quieres leértelo, porque te va a dar igual lo que hablemos. Lo primero que tengo apuntado y lo primero que me llamó muchísimo la atención desde el principio del libro es la mente febril del protagonista. Desde un primer momento se nos presenta como una persona aislada de la sociedad. Vemos cómo vive literalmente en la miseria, en ese cuartucho con el papel pintado, destrozado, viviendo en un diván que puedes abrir la puerta sin levantarte prácticamente. Y además vemos cómo desde el principio tiene ciertas ideas que le consumen, las cuales luego pueden desencadenar en algo que puede perjudicarle. Y también vemos como una mezcla rara entre una especie de orgullo, de lucidez, fragilidad. En cuanto a Raskolnikov, vamos a centrarnos primero en el personaje principal. Yo lo veo como por dos partes. Siento como que su mente está dividida en dos. Por un lado, siento que veo a una persona con las cosas claras, humilde, que se preocupa por los demás, se preocupa por su familia, pero de repente tiene como estos cambios totalmente de personalidad que le vuelven como una persona altiva, se cree superior al resto, cree que lo que hace es para un bien mayor. Y otra cosa que me he dado cuenta es que tiene muchísima relación la ciudad con el protagonista, con Raskolnikov. Siento que la ciudad de San Petersburgo, Dostoyevsky la describe como una ciudad sofocante, laberíntica, súper desordenada y llenísima de miseria. Vemos muchísimos personajes en la pobreza que luchan por sobrevivir prácticamente, ya no por vivir, sino por sobrevivir. Y creo que de aquí, gracias a este contexto en el que vive Raskolnikov, podemos entender su idea, la idea de por qué lo hace. Yo en ningún momento digo que esté bien lo que hace, obviamente, cometer un asesinato. Para nada es algo bueno. Pero gracias a el contexto que nos pone Dostoyevsky, también el contexto del protagonista, creo que consigue liarnos psicológicamente para que pensemos que Raskolnikov en verdad nos dé pena y empaticemos con él y digamos, joder,
pobrecito, en plan, está pasando por esto, pero realmente es que comete un asesinato, o sea, es un asesinato. Y eso es otra cosa que os dije al principio del vídeo, y es que Dostoyevsky sabe crear tan bien los personajes de tal forma que no sepas diferenciar lo bueno de lo malo. En plan, no hay personajes buenos, no hay personajes malos. Podríamos decir que una persona que comete un crimen es una persona mala, pero lo escribe de tal forma que no solo veas la parte mala, sino que veas realmente a la persona. O sea, una persona comete un crimen, pero detrás de ese crimen a lo mejor es una persona, pues eso, humilde, repito, no está bien. Pero eso, veo reflejado un poco tanto el protagonista con la ciudad como la ciudad con el protagonista. Siento que van unidos y que nos ayuda a entender un poco todo el contexto y a entender un poco el por qué lo hace al final. El calor, el sentir que está haciendo el bien, vivir en la miseria, ver que no tienes para comer, no te dan de comer, tienes que sobrevivir de alguna forma y crees esa idea que todo el rato estás pensando, cada vez va perdiendo más el sentido común y terminas haciéndolo. Y por último, he escrito sobre el crimen como símbolo, y es que en esta parte el crimen no es algo como tal, como un acto, sino que yo creo que es un quiebre psicológico en el personaje de Raskolnikov. Yo he sentido leyendo esto como si Dostoyevsky nos quisiese preguntar, por ejemplo, ¿qué debe pasar en la mente de una persona para que cometa y cruce una línea como esta? No sé vosotros qué pensáis, si habéis leído el libro o si habéis llegado a esta parte sobre el crimen, sobre esta idea y sobre Raskolnikov. Creo que está tan bien estructurado el libro, también los personajes, también el personaje de Raskolnikov, cómo nos metemos dentro de su mente y hasta empatizamos con un asesino. Es que me parece espectacular cómo está escrito este libro, no puedo parar de leerlo, como ya veis, está siendo maravilloso. Y quería terminar este primer comentario del vídeo con una pregunta, que es la siguiente: ¿qué pasa cuando una persona decide que está por encima de la moral común? Os leo por comentarios. Paradita, buscarle un libro a Marcos, porque he quedado con él el viernes y quiero llevarle que los tienen ahí, pero creo que no tienen el que busco. Sí, el 12 de Berserk, que le estoy regalando todos, y el último que le regalé fue en Toledo este, así que le voy a llevar este y le va a hacer ilusión. Marcos me regaló el otro día el primero de Monster. Aún no me lo he empezado, pero tengo ganas de leerlo. Y quiero encontrar nuestro libro del club de lectura, pero en la sección que estaba Tolstoy no lo tenía. Pero bueno, vamos a preguntar. Que si no estáis aún en mi club de lectura, no sé a qué estáis esperando. Vamos a leer uno de Tolstoy, os lo dejo por la pantalla. Y espero que os guste. Amigas, hoy me presento ante vosotras en pijama. Creo que ya tenemos la confianza suficiente, pero es que tengo muchísimo frío hoy. Creo que con esto ya os podéis hacer una idea de lo mucho que me está gustando el libro. Llevo una semana y un día, no sé cuánto, leyéndolo y ya voy por más de la mitad. No sabéis el viaje que está siendo este libro. Por cierto, que yo grabé un reel con la broma de el crimen versus el castigo y se nos ha hecho viral, chicas. Pero bueno, vuelvo con mi cuadernito. Espero que os estén gustando estos trozos hablando, porque ahora vamos a hablar de el castigo, pero creo que mola dividirlo entre el crimen y el castigo, así que voy a compartir con vosotras mis reflexiones. En primer lugar, el castigo nace por dentro, no por fuera. Me gusta poner títulos a las cosas, ¿vale? Y es que si ya habéis leído la parte del castigo, habréis notado que lo que Dostoyevsky refleja perfectamente en la obra es que antes de cualquier consecuencia externa que pueda ocurrir, ya existe una reacción moral y emocional dentro del protagonista. Es decir, nosotros ya vemos el castigo propio que se autoimpone el protagonista cuando ha cometido el crimen. Vemos desde el primer
primer momento, cómo se comporta, la forma de actuar, que al final es parte de su castigo. Y en esta parte me di cuenta que el castigo no llega desde la justicia o desde el mundo exterior, sino que empieza en la mente. Y siento que es de esta forma como el personaje va cayendo en esta decadencia a medida que va pasando la obra. Y creo que es algo que me ha encantado, es que vemos perfectamente reflejado el sentimiento de culpa, el arrepentimiento, y luego en parte no, porque de repente empiezan a haber muchísimos cambios de humor en el protagonista y muchos cambios como de personalidad, pero podemos ver, gracias a cómo actúa el protagonista, al final la conciencia, que también lo he puesto, la conciencia como juez. Lo más inquietante de la obra es que al final él mismo se convierte en su propio juez y vemos cómo eso, la decadencia en el personaje, los cambios de humor bruscos, que constantemente se está desmayando, hay confusión, hay agitación, todas estas cosas que son perfectamente válidas para una persona que ha cometido algo como lo que ha cometido. Y me encanta que eso, que estemos viendo ya no solo la parte del crimen como tal, sino el cómo un asesino se siente después de haber cometido un crimen. No tienen todos por qué sentirse así, pero como en este caso Raskolnikov se siente de esta forma después de haber cometido el crimen y me parece brutal. Y luego he escrito también sobre la tensión entre el orgullo y la culpa, que esto también creo que os lo decía en el crimen. Seguimos viendo como una división entre el personaje, en plan, vemos por una parte esta culpa, estos desmayos, esta agitación, este sentimiento de malestar constante en el personaje, pero de repente hay como estos cambios de personalidad en los que él siente orgullo por lo que ha hecho, él siente que ha sido por un bien mayor. Ya ha llegado a la parte en la que habla de Napoleón, de personajes grandes en la historia que también fueron asesinos. Esta parte me ha fascinado, que personajes que históricamente han cambiado la humanidad, como puede ser por ejemplo Napoleón, gente que ha pertenecido en guerras pero tienen por ejemplo estatuas. Todas estas personas también han sido personas sanguinarias que han cometido crímenes y han sido por un bien mayor, y esto es lo que propone Raskolnikov y por lo que él cree que ha cometido el acto, y me parece muy 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 interesante. Cuando termine el libro os hago el análisis final. Ya me quedan como menos de 300 páginas o 300 páginas para terminar, así que toca seguir leyendo. Amigas, me he puesto mala, ¿cómo no? Otra vez, qué divertido. Tenemos aquí a Darcito, por supuesto, nuestro crimen y castigo, y me acaba de llegar un paquete de Amazon porque, como ya estáis viendo, he comprado rollos para cambiar el mueble que os dije que quería cambiar, que es lo que me faltaba en mi habitación, porque no me gusta el color de este mueble, pero no lo quiero cambiar porque va perfecto con la habitación, y solo me dio hasta ahí. Y todo esto, mirad qué bien queda, si no veis el otro color, está quedando súper bonito. Pero ¿qué pasa? Que queda todo esto. Entonces pues me he pedido 2 rollos más y poco a poco, en plan, me da igual tardar semanas haciéndolo, poco a poco ir haciéndolo. En plan, ahora con estos 2 rollos, lo que me dé, la próxima semana pediré alguno más, pero es que es agotador, o sea, me tiré media hora haciendo esto para que quedase bien y sudé. Así que vamos a abrir el paquete y a poner un poco, quiero poner ahora ahí. Toda esta caja para eso. ¿Tú qué opinas, Darcy? Bueno, de momento va quedando tal que así. Ya he puesto también este lado, 1000 veces mejor. También he puesto la parte de ahí que se nota un poco, pero bueno, ahí abajo me da igual. Y mirad cómo tengo la cama. Y tiene que estar por aquí. Ahí está. O sea, tengo que tener cuidado porque aquí se mete siempre Darcy. Amigas, ha llegado la hora, vamos a analizar finalmente Crimen y Castigo. Por supuesto, me he hecho mis apuntes, me he escrito mi análisis porque me encanta dejarlo por escrito. Y bueno, no me voy a repetir mucho con lo que ya hemos hablado anteriormente, al final eso también ha sido parte del análisis, porque muchas cosas de las que os he hablado tanto en la parte del crimen como en la parte del castigo, sigo concordando con ello al final del libro, que por cierto poco se habla que voy a juego con el libro y ha sido sin querer. Pero bueno, y como ya veis, sigo
poco mala y no sé si es que ha sido por el libro. Me he sugestionado yo a mí misma viendo que Raskolnikov tenía tanta fiebre, tanto todo, que me he puesto mala. Pero bueno, primero a nivel subjetivo, que me ha parecido la obra, etcétera. Chicas, creo que ha sido como el viaje literario más fascinante que he podido leer hasta la fecha. O sea, llega al nivel de Guerra y Paz de Tolstoy o incluso más, que no podemos comparar las obras, pero es que me ha fascinado. Por supuestísimo que le doy 5 estrellas. Le daría 10 si hace falta. A mí personalmente no me ha costado adentrarme en la historia, ni me ha costado leerla, ni he tenido como momentos de bloqueo. Lo he disfrutado desde el primer momento hasta el último. Todo el rato tenía ganas de leerlo, todo el rato tenía ganas de saber más y saber cómo continuaba la historia. Entonces, yo en ningún momento lo he notado como un libro complicado de leer, ni un libro difícil de leer. La verdad que es bastante ameno. Su vocabulario no es que emplee palabras muy difíciles y en definitiva que para mí es perfecto y no sé por qué le tenía tanto miedo a Crimen y Castigo, pero ha sido maravilloso y de verdad que se ha convertido en una de mis lecturas favoritas. Yo sé que este libro lo voy a recordar en cada momento de mi vida, en plan, algo va a haber en mi vida que diga, ay, pues en Crimen y Castigo tal. Lo voy a estar relacionándolo con cosas toda la vida. Eso a nivel subjetivo. Me ha encantado, 5 estrellas, maravilloso, o sea, recomendadísimo. Y ahora vamos con el nivel objetivo, que es lo que yo os he escrito. Primero de todo, o sea, una vez que lees la novela, entiendes perfectamente por qué hoy en día sigue siendo un libro tan importante en la sociedad, por qué sigue siendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, incluso después de 2 siglos. Y es que al final cuando lo lees te das cuenta de que algo que se escribió y que Dostoyevsky escribió hace 200 años, hoy en día sigue siendo relevante. Y eso es lo mismo que me pasa, por ejemplo, con Jane Austen, pero sí que lo vemos como de una forma un poco más superficial o de aspectos específicos de la sociedad. Pero en este caso ya no solo en cuanto a la sociedad, sino a nivel psicológico, a nivel mental, las cosas que el protagonista reflexiona o cosas que aparecen en este libro y las ideas que aparecen en este libro son ideas relevantes en la sociedad de hoy en día. Y es por eso por lo que sigue siendo un clásico de los clásicos y por lo que es tan relevante hoy en día en la literatura. ¿Está sobrevalorado? Yo desde luego que diría que no es un libro que esté para nada sobrevalorado, pero sí que es verdad que puede que haya gente que lo lea y no lo entienda. ¿Por qué? Porque creo que adentra demasiado en la mente del ser humano y en la psicología y en la naturaleza humana, que hay personas que no son tan conscientes de estas cosas, entonces a lo mejor no le dan la importancia que tienen. No sé si me explico. Y ahora bien, he dividido por puntos, obviamente, como me gusta a mí hacer, las cosas de las que analizar. En primer lugar, por supuesto, la evolución psicológica del protagonista. Vamos a poner el libro aquí. O sea, no vemos a Raskolnikov de la misma forma cuando empieza la obra que cuando acaba. Y es muy interesante esta evolución psicológica desde que le sucumbe la idea, desde que aparece la idea, a cómo se va desarrollando toda esta trama, todo este proceso mental interno que tiene el protagonista y cómo se va relacionando con la sociedad y cómo se va alejando de la misma, cómo se va interiorizando. Y es que creo que este es el eje de la obra al final, el cómo se desarrolla una persona que comete un acto moralmente indebido y las consecuencias que hay en ello. Y esto es algo que me ha encantado, el ver cómo el protagonista va evolucionando y cómo no vemos exactamente a un criminal, a un asesino, sino que vemos a un ser humano. Y esto es algo que me ha gustado mucho de la obra porque no te pone al asesino, no te pone a cada persona como este es el bueno y este es el malo, sino que todos tienen sus cosas, todos tienen sus altos, sus bajos. Vemos a Raskolnikov siendo una persona humilde, dando dinero que él mismo no tiene. Vemos también un pensamiento más lógico de este personaje, pero a su vez vemos también ha cometido un crimen, el raciocinio que ha llevado para cometer el crimen, de esto hablaremos luego porque me pareció muy interesante, y vemos una persona con todos sus matices, o sea, no vemos simplemente que es un asesino, es malo, sino que ahonda más en esta experiencia, en esta mente de una persona que ha pasado por X cosas hasta llegar a esta idea, cómo comete esta idea y las consecuencias después de realizar esta idea. Y eso personalmente es a mí lo que más me ha encantado del libro y por lo que todo el rato quería leerlo, el saber ahora qué va a pensar Raskolnikov, en plan,
ahora con qué nos va a salir. Después, por supuesto, y es algo que hablábamos en la parte del castigo, es el castigo interno como núcleo. O sea, no damos prioridad en ningún momento al castigo legal, social, en lo que Dostoyevsky se recrea y en lo de que Dostoyevsky se mantiene, es en ese castigo que el propio protagonista, el propio Raskolnikov, se realiza a sí mismo. Al final, como os dije, el castigo interno empieza desde mucho antes que otro tipo de castigo. También da mucho gusto en la novela ver cómo también va evolucionando este castigo y hay momentos en los que a mí me parece fascinante porque yo le veo como con pena, en el sentido de que veo que está destrozado, y luego se nos presenta otra parte en la obra, en la historia, en la que le vemos como súper recto, no sé cómo explicarlo. Vemos como un cambio entre el Raskolnikov que piensa que le van a pillar, porque en todo momento está preocupado porque le van a encontrar algo, van a encontrar la sangre, van a encontrar las joyas, tal. Está tan metido en que le van a pillar que está destrozado. Cuando luego se da el punto en el que está en la comisaría, aparece otro diciendo que ha sido él el asesino, entonces Raskolnikov, vemos aquí un cambio en él de, vale, me he librado, en plan, me he salido con la mía, no me van a pillar. Y vemos como aquí un cambio y le vemos más formal. Hay una escena que me pareció muy interesante, la escena de después del entierro del señor que atropellan, que a mí me pareció como un tío hecho y derecho. En plan, no había visto a Raskolnikov en toda la obra así, que es cuando echan la culpa a Sonia, Sofía, de haber robado los 100 rublos. Y en este momento digo, wow, si es que vemos a una persona que parece que no le ha pasado nada, que no ha cometido absolutamente nada y que está completamente normal. Y esto me pareció muy interesante porque luego le veíamos en toda la obra hablando como con muchos giros de humor, etcétera, y esto me gustó mucho. Después, otra cosa es la función de los personajes secundarios. Yo todo el rato consideraba a los personajes secundarios igual de importantes que a Raskolnikov, porque al final nos ofrecían como otra ética, otro debate ético distinto al que todo el rato nos estaba presentando Raskolnikov, toda esta idea que nos presenta Raskolnikov, que aunque no narre él, todo el rato estamos viendo el pensamiento de Raskolnikov, pero estos personajes secundarios nos ayudaban a ver un poco otras ideas, otras formas de ver lo que estaba ocurriendo. Y también algo muy interesante de estos personajes secundarios es que yo todo el rato estaba pensando que, esto lo están haciendo para hacerle esto a Raskolnikov. En plan, como yo ya sabía que él había cometido el crimen, pero ellos no, pensaba que estaban como intentando hacerle sonsacarle que había cometido el crimen. No sé si a alguien más le ha pasado. Todo el rato, cada vez que pasaba algo, digo, esto seguro que es por Raskolnikov. Después estaría, por supuesto, el proceso de redención. Yo creo que parte justo en el momento en el que sale de la comisaría cuando se ha entregado la otra persona. Considero que aquí él cambia como de visión, y sobre todo también en lo que os he comentado en el entierro la comida de después del entierro. Muy curioso porque Dostoyevsky en ningún momento nos lo presenta el arco de redención o esta redención inmediata, ni parece en absoluto sencilla, sino que es algo que mantiene de un proceso, de un tiempo. Creo que también ayuda en el momento en el que se lo cuenta a Sonia. Creo que esto es también un punto clave la obra en el que él por fin es solo él el que sabe lo que ha pasado, sino que ya se lo ha contado a alguien. No lo lleva todo consigo, ¿sabéis? Y encima a una persona que le comprende que está con él. Poco antes empieza a reconocer su propia responsabilidad, pero es que hay una idea, en esto quería hacer especial hincapié porque me pareció muy interesante, que era el tema sobre el hombre ordinario y el hombre extraordinario. Esto me pareció muy muy interesante y es un debate que me gustaría realizar con distintas personas, a ver la opinión del resto. Hay personas ordinarias y personas extraordinarias. Por ejemplo, las personas extraordinarias fueron Napoleón, que es al que más menciona, y estos típicos personajes históricos que cometieron crímenes por el bien de la humanidad. Esto es a lo que se refiere Raskolnikov y es lo que le explica a Sonia por lo que ha cometido el crimen. Al final considera que él quería ver si era un hombre extraordinario, sentirse como Napoleón y cometer algo por el bien de la humanidad, por así decirlo. Considero que es algo que ocurre hoy en día en la sociedad, porque hay personas que se creen extraordinarias, que están por encima de la moral, por encima de la ley, que creen que pueden hacer lo que quieran porque creen que es lo bueno, que es lo que está bien. También estas personas consideran a otras ordinarias o inferiores. Esto me ha parecido muy interesante. Igual que, si leéis en la misma edición que yo, en la página 533 se habla del orgullo del pobre, que también está en relación con lo del entierro, etc. Y me pareció muy curioso y os lo voy a leer. Orgullo del pobre, que hace que en algunas ceremonias sociales obligatorias en nuestro modo de vivir para todos, muchos pobres apuren sus últimas fuerzas y se gasten su última copeica con el solo objeto
reto de no quedar peor que los demás y que no formen mala opinión de ellos los otros. Y en ese momento dije, vale, esto ha sido escrito hace 200 años y hoy en día sigue siendo relevante y es una de las cosas por las que me maravilló el libro. Pues este tipo de pensamiento, este tipo de teorías, este tipo de idea, el exponerlas hace 200 años y que hoy en día siga siendo relevante, siga pasando en la sociedad actual, y me pareció muy interesante esta idea. Además, ya para terminar, para no daros tanta chapa, considero que este libro sigue siendo relevante porque aborda otros temas que todavía nos cuestionamos todos, como puede ser cómo mejoramos la culpa, cómo nos justificamos o cuando, por ejemplo, nuestras ideas, qué es lo que hacemos cuando nuestras ideas chocan con la realidad. Y creo que es por eso por lo que este libro es tan famoso, por lo que tanta gente habla de él y por lo que hoy en día sigue estando muy presente en la sociedad, en nuestra historia, por todas estas cuestiones. Y es que al final, si te paras a pensar, es una persona que vivió en otra época, una persona que vivió en otra sociedad, en otro país distinto, en este caso al nuestro, hace 200 años, y que tú hoy en día lo leas, te puedas sentir representado en ciertos aspectos y en otros sientas que esto es un pensamiento que hoy en día sigue habiendo, es muy interesante. Entonces, pues yo os recomiendo a todos y a todas que leáis este libro porque es maravilloso y creo que puede sacar mucho tema filosófico, te puede aportar mucha reflexión propio, interno, como externo de sociedad. Así que espero que os haya gustado el vídeo, el blog, el análisis, todo, y si os gusta pues haré más. Así que nada, si te ha gustado el vídeo no olvides de darle a like, suscribirte y comentar aquí abajo. Todas mis redes sociales las tienes en la cajita de información como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.